muy importante. Tengo poco tiempo para hablar, más necesito compartirles. ¿Ustedes recuerdan? Solo más un minuto. Ahora sí, quiero dar la bienvenida a los que están en el Instagram, los que están también en el Facebook. Sean muy bienvenidos. Los que están en YouTube en español, sean todos muy bienvenidos. Tenemos una sala de traducción también. Si usted habla español y está con nosotros, ahí va para la sala de traducción clicando sus tres puntitos en la mano derecha abajo. No queremos que usted pierda nada. En nuestra última reunión, nosotros tratamos de un tema muy importante. No sé si ustedes se recuerdan. Hablamos sobre dos grupos de personas. Primero, vimos quiénes son aquellos que Filipenses 3:21, aquellos que son los peregrinos. Voy a pedir a Ana, mi hija, a cerrar el micrófono. Nosotros vimos aquel primer grupo que nosotros llamamos grupo de ciudadanos de los reinos de los cielos, quienes tienen una ciudadanía del reino de los cielos. Aquel grupo, exactamente, en Filipenses 3:20-21, ellos son arrebatados. Ciudadanos que vivieron una vida santa, una vida totalmente separada del pecado. Ellos entonces mantuvieron su ciudadanía y entraron en la seguridad de los cielos. El arrebatamiento fue exactamente una evacuación. Dios los arrancó de esta tierra porque ellos vivieron una vida santa, crucificada, solamente para el Señor. Mas nosotros vimos que también otro grupo de personas que son los habitantes rebeldes. Vimos varios versículos, como por ejemplo Apocalipsis 6:10. Va a usar mucho esa palabra, los habitantes de la tierra. Nosotros vimos 5 versículos en capítulos diferentes en Apocalipsis mostrando los habitantes de la tierra. Los habitantes de la tierra. Por un lado, nosotros tenemos los habitantes de los cielos que ya se fueron y ahora quedaron en la tierra los habitantes de la tierra. Y los habitantes de la tierra, ellos son dos grupos. Primero, ellos son judíos y segundo, son los gentiles. Nosotros vimos que en aquella última reunión, muy importante, que todos los que piden arrebatamiento, su nombre es apagado, borrado del libro de la vida. Son simplemente los gentiles de la tierra. Mas hoy nosotros vamos a ver de otro ángulo lo que nosotros hablamos en nuestra última reunión aquí. Por eso quiero pedir para ustedes que no salgan de la sala. Ustedes que están en las redes sociales, no salgan. Es muy importante. Y ustedes saben que en la tierra está sucediendo hoy, en Israel. Nosotros estamos viendo las noticias globales. De acuerdo con el líder de este ministerio, el profeta Elías, Dios mostró para él una vez más, y mire que tiene más de 200 profecías cumplidas. Mostró para él que esta guerra no va a terminar. Esta guerra va a tener una escalada y ella va a llegar a tornarse una guerra nuclear entre Israel e Irán. Hoy, Irán aún no está en la guerra, mas va a llegar un momento en que va a entrar. Entonces, esta guerra, ella solamente va a llegar a un punto final, cuando un hombre del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27,
Dice así, y él hará firme alianza. Vamos a leer ese versículo. Solamente en ese momento que esa tierra, Daniel 9:27, dice que él hará firme alianza con muchos por una semana. ¿Entiende? Entonces aquí nosotros tenemos la persona del anticristo, quien va a hacer parar esta guerra por 7 años. Es el anticristo. Yo voy a repetir, quien va a hacer parar esta guerra, el anticristo. Él va a firmar con Israel un tratado de paz por 7 años. Entonces, eso quiere decir que el arrebatamiento, él está muy próximo. Nosotros no podemos jugar ahora. Tenemos que dejar de ser niños infantiles para no quedarnos. El anticristo ya está en la tierra. Él va a asumir el gobierno pronto, pronto. Mas nosotros sabemos, la iglesia, los vencedores, ellos van a salir de esta tierra antes de este evento. Hay un grupo de cristianos que ellos están esperando primero el surgimiento del anticristo, que firmen el acuerdo de paz. Mas nosotros estamos primero esperando Cristo para sacarnos de esta tierra antes de ese acuerdo de paz, de ese tratado de paz. Quiero aquí también registrar la presencia de la doctora Aide Sánchez, nuestra amiga y hermana. La respetamos, la consideramos mucho. Sea muy bienvenida en el nombre de Jesús. Entonces nosotros también tenemos algo muy importante. Y hoy voy a considerar con ustedes exactamente, después del arrebatamiento, otro aspecto. Hermanos, yo oro para que nosotros no perdamos el arrebatamiento. Este profeta, el doctor David Howard, él dice varias veces para nosotros, globalmente, él dice, si usted pierde el arrebatamiento, no hay privilegios en aquella dispensación. No hay protección. Y hoy voy a mostrarte por qué no hay protección. ¿Por qué? Vamos a comenzar entonces, después de esta rápida introducción, con Apocalipsis capítulo 6. Abran sus Biblias, por favor. Apocalipsis 6. Quiero leer con ustedes. Quiero leer con ustedes el último caballo, el caballo amarillo. Algunas traducciones dice caballo verde. Otros dicen el caballo pardo. Está todo bien. Apocalipsis 6, versículo 8. Yo voy a leer ese versículo. Primero en la versión amplificada, el hermano va a leer. Aquí nosotros tenemos el último de los caballos. En esta época, cuando este caballo estuviera operando 100%, el arrebatamiento ya sucedió. El arrebatamiento sucede en el capítulo 4 de Apocalipsis. En el capítulo 5, capítulo 6, el arrebatamiento ya sucedió. Entonces, en ese momento, estos caballos y sus caballeros ya están actuando. Ellos comienzan con 10, 20, 30, 50% hasta llegar a un ápice en su actuación 100%. Mas ellos van a actuar
sobre todos los moradores de la tierra. Ahora no existe después del arrebatamiento cristianos. Algunos pastores van a tratar de llevar su iglesia en la tierra. Van a intentar continuar con sus cultos. Mas en los cielos ya están cerrados los cielos. Los cielos ya cerraron para ellos. Ya no hay más la sangre, ya no hay más el Espíritu Santo. Y lo que es más terrible, más pesado, todos los beneficios de la cruz de Cristo también ya no habrá más para ellos. Nosotros vamos a ver eso. Apocalipsis 6:8. Entonces miré y aquí un caballo amarillo. El hermano está leyendo la versión amplificada. Yo estoy leyendo Reina Valera. Un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía un nombre, Muerte. Y el Hades le seguía. Son las características de la muerte. El nombre del caballero tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Abre paréntesis. Dice ahí, el reino de los muertos lo seguía de cerca y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pestilencia, dice en la versión, dolén y enfermedades y con las fieras de la tierra. Mire, este caballo amarillo es la intensificación del rojo y del negro. En él está las guerras y en el rojo está el hambre, las pestes, las pandemias. En él ahora vemos quién está sentado en ese caballo. Usted tiene el caballo que tiene un aspecto de muerte, más tiene su caballero. Y en la versión amplificada, su caballero era la muerte. Y enseguida usted tiene y le fue dada autoridad. Y dice, y el Hades, el reino de los muertos, le seguía. En el inicio de nuestra reunión, yo quiero llamar su atención para un punto muy importante. Cuando Jesús él fue a la cruz, él venció la muerte. Cuando Jesús fue a la cruz, hasta el poder del Hades, él venció. La muerte no tiene más poder. El Hades no tiene más poder. Mas aquí está hablando que le fue dado poder para la muerte. Fue dado poder para el Hades. Matar un cuarto de la población del ser humano en la tierra. Más o menos 2 billones de personas. Es muy significativo cómo Jesús, él neutraliza el poder de la muerte y ahora él devuelve poder para ella. Ustedes están percibiendo la gravedad de esos versículos. Es muy importante el Señor mostrarnos aquí, que nos muestra aquí, los ciudadanos de la tierra, los habitantes de la tierra. Ellos perdieron todos los derechos conquistados en la cruz de Cristo en ese momento. Por eso, aquello que el Señor venció, para los rebeldes que quedaron, ellos perdieron todo.
Yo aún quiero leer otro versículo para después comenzar a explicar. Abran conmigo, por favor, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Voy a leer ese versículo en la versión hermano Valeria en New King James. Versículo 14 dice así: muchas gracias, amado arzobispo Juan Manuel, por estar poniendo los versículos para nosotros. Muchas gracias. Doy la bienvenida a su amada esposa, la pastora Marcela también. Muchas gracias. Hebreos 2:14. Visto que los hijos que participaron de carne y sangre, él también participó de esta misma condición humana, para que por la muerte destruyese aquel que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. El tercer personaje que nosotros tenemos aquí en Génesis, allí en Génesis nosotros vimos el Hades, nosotros vimos la muerte, mas ahora estamos viendo en el aspecto positivo la muerte toda inclusiva de Jesús. Ella eliminó, a partir de Hechos capítulos 2, la iglesia, ella va a disfrutar, oh Jesús, a partir de Apocalipsis, aquello que el Señor conquistó desaparece. Los beneficios de la cruz se fueron. Aquel que tiene poder de la muerte, Satanás tiene poder de la muerte. Él tentó a la humanidad a pecar. Ahora mucho más en esa etapa final. Ahora el diablo pasa a ser el acusador. En Apocalipsis 12, versículo 10 dice que él es el acusador. Entonces, cuando el arrebatamiento suceda, él consiguió arrastrar cristianos. Él consiguió engañarlos ahora. Él no permitió que los cristianos se arrepintieran. Ofreció más pecado, más apostasía, más vida social. Él ofreció todo por medio de otro evangelio, otro Cristo, otro Espíritu Santo, otro cielo, porque el cielo que él ofreció es un cielo que acepta a los pecadores, entrar con pecado. Usted puede vivir su vida aquí normal porque Dios va a recibirte allá. Otro cielo, otro evangelio, otra Biblia. Entonces nosotros tenemos aquí, por un lado, él está ofreciendo todo. Él está dando todo para los cristianos, para los líderes. Los líderes están abrazando esto, el evangelio de la prosperidad. Más en este momento aquí ahora, hoy, él es el acusador. Más cuando el arrebatamiento suceda, ahí entra la realidad. Es cuando él va delante de Dios. Acabó. El Señor no puede llevarte más a esos hijos porque yo los engañé y ellos se quedaron en esta dispensación. El acusador, él va ahora a intensificar el mal. Aquellos cristianos que adoraron, hasta se vistieron de baño de saco, de ropa de silicio, fueron al culto, dieron su diezmo, mas vivió una vida relajada, fue engañado. Ahora cae en la próxima dispensación y será un morador más de la tierra. Terminó la obra de la cruz. Mi pregunta es para ustedes: ¿cómo que ustedes creen que Satanás va a tratar
a aquellos que se queden en la próxima dispensación? ¿Cómo creen que los va a tratar? Si hoy el Señor está diciendo, vive en espíritu, tome cuidado con su carne, porque si te quedas, vas a tener problemas. Si caemos en esa dispensación, las personas que nunca fueron cristianos, paganos, los ateos, ellos van a ser tratados como. Y nosotros, si nosotros caemos, ¿cómo vamos a ser tratados? En una dispensación que no fue hecha para la iglesia, que no fue preparada por Dios para la iglesia. Solamente los rebeldes van a entrar en esa dispensación. La iglesia santa no va a entrar ahí. Los verdaderos, la iglesia tiene que vivir una vida santa y justa. Esto es extremadamente violento va a ser Satanás con ellos. El acusador exigiendo justo castigo fuese aplicado, porque en aquella dispensación el salario del pecado es la muerte. Ustedes entienden. En el Antiguo Testamento el salario del pecado es la muerte, más en el Nuevo Testamento Cristo murió por nosotros. Cristo fue a la cruz. Mas cuando termina la era de la gracia, acabó el arrebatamiento, vuelve la era de la ley. Vuelvan a sacrificar los judíos, su templo, y el salario del pecado es la muerte. El acusador va a exigir la muerte de todos los que cayeran en esa dispensación. Está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Hermanos, esto es muy grave. Y también nosotros sabemos que va a terminar todo. Quien vive una vida santa, acaba todo. Cuando entramos en profundo arrepentimiento. Yo y usted, cuando nosotros entramos en profundo arrepentimiento sincero, entramos ahora en los sufrimientos de Cristo. Nosotros entramos en la muerte de Jesucristo, lo que nos lleva exactamente en todo lo que Jesús hizo por nosotros es el arrepentimiento. Cuando nosotros entramos en fuerte arrepentimiento, entramos en todo lo que Jesús hizo para nosotros. Absorbemos todo aquello para nosotros. Somos justificados, salvos por la fe. Eso no viene de ustedes, es don de Dios. Efesios 2. El arrepentimiento que nos introduce dentro de Cristo. Entonces, las acciones de Satanás no tienen poder sobre nosotros. Aquellos que están en Cristo, nueva criatura son. Ustedes entienden. Entrar en Cristo por nuevo arrepentimiento, nueva criatura. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahí muestra la importancia de que nosotros andemos en espíritu. Me gusta mucho ese versículo, porque se inicia una nueva dispensación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación de pecado, no hay condenación de la muerte, no hay condenación del mundo para los que están en Cristo. ¿Cómo es que entramos en Cristo? Con arrepentimiento. Mas, cuando el arrebatamiento termina, suceda, el cielo es cerrado. Ya no se consigue más entrar en Cristo. Ya no se puede más absorber la obra de Cristo. El arrepentimiento, la sangre terminó, el arrepentimiento terminó. Esto es lo que ahora tenemos. Es precioso. Si nosotros no conseguimos entrar, eso quiere decir hay condenación. Hoy, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, mas en aquellos días
Ellos no van a conseguir estar en Cristo, no van a poder. Entonces hay condenación que permanece. Lo que Adán hizo vuelve para ellos. La muerte vuelve a tener poder sobre ellos. El pecado vuelve a tener poder. Oh, Jesús. El mundo vuelve a tener poder sobre ellos. Ellos vuelven para la obra de Adán. Hermanos, esto no es juego. Usted necesita, trata de dejar el pecado. Usted ya pensó, alguien que pierde la cruz de Cristo por jugar hoy, está jugando, no lleva las cosas en serio, perdió por jugar. Ahí será el crujir de dientes, rodando en la tierra, porque acabó la era de la iglesia. El Espíritu Santo no está más. La iglesia no está más. El arrepentimiento no está más. Ellos entraron como ciudadanos, como moradores de los cielos. Y los otros se quedaron y deben ser juzgados. Deben morir. Y la condenación está sobre ellos. Ellos fueron encontrados con pecado. Ellos fueron encontrados indignos. Ellos fueron encontrados fuera de Cristo. Hay condenación. Hay condenación. Esto es muy grave. Tenemos que considerar algo más. ¿Qué quiere decir lugar de los muertos? En Apocalipsis 6, ahí habla del Hades, el lugar de los muertos. En nuestro concepto, nuestra cultura, cuando alguien muere, hay un lugar donde murieron. En nuestra mente murió, acabó todo. En la mente del católico, en la mente de muchas personas, del ateo, y ahí aún dicen, descansó, murió, descansó. Más de acuerdo con este versículo, no es así. El lugar de los muertos actualmente ya es el infierno. No existe descanso ahí. No existe vacaciones ahí. No existe pasar algunos días solamente ahí. No. Entró en aquel lugar, no va a salir de ahí, solamente al lago de fuego que va a empeorar todo. Y ahí dice que el lugar de los muertos no quiere decir que aquellos que van al infierno acabó para ellos. No. Muertos en Cristo. Ellos perdieron. Vivieron en el pecado. Banalizaron Cristo. No dieron valor para Cristo. En lugar de los muertos que dejó este cuerpo, mas ellos van a seguir vivos en aquel lugar. Ellos murieron para esta vida. Todos los hombres van a tener que morir un día. Hebreos 9:27 dice que todos los hombres la oportunidad les dio para que murieran una vez y después de esto el juicio. Todos los hombres, no importa si es presidente, si una persona de la calle, todos tienen que morir y todos necesitan morir. Ahora, en lugar de los muertos, es aquel que dejó esta tierra, aquel que dejó este cuerpo, mas él va a continuar vivo allá. Consideren eso. Aquí Apocalipsis dice que fue dado poder para la muerte. Fue dado poder para el Hades, para el infierno. Entiendan, por favor. No crea que después del arrebatamiento, no cree que va a haber un lugar para colocar los muertos. No se deje engañar. Después de eso es el infierno. No se engañe con falsas doctrinas. Una
de doctrina que es muy fuerte de los cristianos es que cuando usted es salvo para siempre. Usted nunca más pierde su salvación. En esa doctrina también dice, un cristiano jamás va para el infierno. Él no va para allá. Va al lugar de los rebeldes. Al infierno no va. Si pierde el arrebatamiento, él tiene una oportunidad más. En 7 años él puede arrepentirse y él puede ser un vencedor y estar para tinieblas exteriores 1000 años ahí esperando. Era así, ¿no es cierto, obispo André? Así mismo era, Señor amado Jesús. Entonces, en los 1000 años él quedó ahí esperando pagar el precio. Esas doctrinas son satánicas y están empujando a los hijos de Dios para que caigan en la próxima dispensación. No hay privilegios. No hay. No existe privilegios. Dios no tiene hijos en aquella dispensación. Consideren esto. Los 4 caballos, ellos van a actuar 100%. El cielo estará cerrado. El infierno va a comenzar a comer las almas. Él tiene hambre, él quiere comer más. Cuanto más almas, más hambre tiene. Él quiere comer. Él no está diciendo que aquel cristiano que va a morir va para el cielo. No existe eso. Quien tiene que ir para el cielo ya fue. Fue en el arrebatamiento. Toda obra de Cristo Jesús es anulada con el final de la era de la gracia. Voy a repetir, toda obra de Cristo Jesús es anulada con el final de la era de la gracia en la tierra. Todos los cristianos que perdieron arrebatamiento, la muerte vuelve a reinar sobre ellos. Quiero leer Romanos 5. Amados, no escuché qué versículo. Romanos 5 dijo. 5:14. Entre tanto reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16 ahora, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. 18 ahora, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19, porque así como por la obediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tenemos aquí 2 hombres, Adán y Cristo. Uno desobedeció y el otro obedeció. Uno llevó a la humanidad para la condenación y el otro trajo a la humanidad para la justicia. Uno llevó a la humanidad para la muerte y el otro trajo a la humanidad para la vida. Mas cuando usted saca la obra de Cristo Jesús en la cruz, aquí en Romanos, queda solamente Adán. Queda el pecado, la condenación y la muerte.
es esto que va a suceder exactamente después del arrebatamiento. Esto es muy, muy grave. Yo estoy hablando para ustedes. No quiero asustarlos. Pero nosotros tenemos algún tiempo ahora para arrepentirnos. Usted que está en las redes sociales, usted que está aquí en la sala de Zoom, el pecado es mortal. Él es mortal. Estos mensajes que estamos viendo, dando, no tiene muchos que están viéndolo, observándolo. Existen millares de seguidores, donde tiene mensajes dulces de visualizaciones, con muchas visualizaciones. Más estoy orando para mi esposa y mi hija. Mi esposa dice, hace poco, no grabamos un mensaje ayer en el altar de Miami. Ahí yo dije, en el mensaje en portugués y mi hija tradujo para español. Nosotros ya publicamos algo ayer. Si publicamos hoy 2 mensajes al vivo, está muy cerca uno del otro. Mas yo dije para ella, nosotros necesitamos producir material para los que queden. Tenemos que dejar mucho material. Usen sus redes sociales, publica material. Publica. Tiene que quedar. Después del arrebatamiento, hay un pueblo que va a correr a las redes sociales, más van a correr a las verdaderas redes sociales, los verdaderos mensajes. El mensaje amargo que restringe el pecado, que restringe el vivir, que restringe la vida, que proporciona libertad para el hombre caído. El mensaje del Evangelio, él es muy amargo. Si usted persevera en ese mensaje, la primera cosa es que usted no va a querer pecar más, va a tratar de vivir una vida santa. Segundo, usted va a cambiar su vestimenta. Hoy las hermanas que tienen libertad de usar vestimentas de ropa para mostrar su anatomía, la anatomía de tu cuerpo. Las iglesias, las hermanas, están casi desnudas, las hermanas de las iglesias. Los líderes están predicando y están con minifaldas, cruzando las piernas, mostrando sus partes íntimas. Y el líder que está ahí, él acaba cayendo en pecado, terribles pecados. Más líderes no consideran ese pecado, permiten a las personas así, permiten a las mujeres estar con esa ropa, mostrando casi los senos apareciendo. La iglesia se tornó un lugar de desfile de modas y ellos permiten. No reprenden el pecado más. Su lengua quedó pesada. Ellos no pueden reprender. Si ellos reprenden el pecado, no queda ni nadie y no tienen el dinero. El pastor que está en la esquina, el pastor que está compitiendo con ellos, no habla de eso, entonces tampoco no habla. Hoy no se consigue más reprender el pecado y vivir en santidad. No estamos en los días terribles, días que nuestra eternidad está siendo decidida. Quien perdió el arrebatamiento, perdió todo. El poder de la muerte. El poder de la muerte. Ya leímos Hebreos 2:14. Cuando la muerte vuelve, ella vuelve con poder. Por eso en Apocalipsis 6, versículo 8, es dado poder de regreso a la muerte. Mas ahí las personas están sujetos al pavor de la muerte. En Hebreos 2:14, la esclavitud por toda la vida volvió la caída en Adán. Nosotros vimos que fue dada autoridad a la muerte, al infierno. La muerte vuelve a reinar sobre los seres humanos. Los seres humanos vuelven a estar bajo la esclavitud de Adán, debajo del miedo de la muerte, debajo del pánico de la muerte.
En su muerte. En su muerte, Jesús nos dio socorro, conquistó un reino para nosotros, nos dio la vida. En su muerte, Jesús nos dio su sangre para vencer el pecado, para vencer las tentaciones, vencer el mundo y Satanás. Más, y también vencer la naturaleza maligna que está en nosotros. Cristo venció todo. Mas quien pierde arrebatamiento, pierde todo eso. Quiero leer, y estoy caminando para finalizar, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Una vez más, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora se ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí nosotros tenemos, de la parte negativa, Él destruyó, Él arrancó el poder. Cuando Él entró en el Hades, y por Él no haber pecado, por Él no tener pecado, entonces la muerte no podía retenerlo. Él no podía quedar ahí, porque todos los que entran en aquel lugar es porque pecaron, porque los pecados los seguían, los pecados lo acompañaban a ellos. ¿Entiende? Mas cuando Él entró ahí no había ningún pecado. Aquel lugar no era para Él. Entonces Él tenía que salir de ahí. Jesús, Él va a resucitar. Entonces salió de un lugar. Él no pecó. No hay ley. Ninguna ley podía tener una acusación contra Él para quedar en aquel lugar. Entonces quiere decir vencer la muerte. Cuando Él resucita, Él está venciendo. Y ahí tiene una revelación. Nosotros somos resucitados con Él. No voy a entrar ahí por no tener tiempo. Mas ahora, ¿qué sucede? Él nos dio también la vida eterna. Quiere decir, la vida de Dios, el reino de Dios. En la vida de Dios hay un poder ahora para vencer lo mismo que Él venció. Interiormente la obra ya fue completada. Ella hizo su parte, ya fuimos regenerados. Nuestro espíritu recibió la vida. Más en el aspecto exterior, nosotros necesitamos tomar la cruz, negar a nosotros mismos, huir de pecado. Tenemos que abrigar en Cristo y rechazar a Satanás. Lo que Él hizo para nosotros es una parte. Eso no cambia. Ya hizo. Más hay la parte que nosotros tenemos que hacer. Exactamente que nos toca a nosotros. Ahí está el problema. Aquellos que no consiguen hacer bien la tarea de casa, toda la obra que Jesús hizo para ellos, después del arrebatamiento, acaba, se neutralizada. Es muy peligroso. Quiero leer para finalizar. Voy a ver con ustedes Romanos 6. Ahora va a hacer sentido ese versículo. Romanos. Disculpen, es Hebreos. Disculpen, por favor, no es Romanos, es Hebreos. Hebreos capítulo 6. Ya estoy caminando para terminar. Presta atención, ya leímos varias veces. Ahora va a hacer sentido esto. Estos versículos tienen su aplicación. Él tiene su aplicación para ahora, pero también para después del arrebatamiento. Esta era va a terminar. Él va a llegar al fin un día y no va a demorar.
Hebreos 6, el versículo 4, dice así: porque es imposible, los que una vez fueron iluminados, está diciendo ahora, nosotros fuimos iluminados, yo y usted, y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Esto está sucediendo ahora. 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estamos disfrutando de eso ahora. 6. Y recayeron. ¿Qué quiere decir caer, hermanos? Usted puede aplicar a los pecados. Fue arrastrado para tribulación y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento. Porque después del arrebatamiento no hay más arrepentimiento. No hay cómo renovar esas personas para arrepentimiento. En la gran tribulación, si alguien consigue llegar hasta allá, él puede ser un vencedor más, no más por el arrepentimiento, sino por tornarse un mártir en las manos del anticristo. Si él derrama su sangre, si fuese asesinado, hermanos, hoy en la tierra hay muchos cristianos siendo muertos. Ustedes saben, hay muchos, no son pocos, ya están siendo muertos por los árabes en países como Corea del Norte. Ellos son ejecutados. Recientemente escuché de un pastor en un país árabe. Por él ser pastor, él fue condenado a la cárcel por estar predicando en un país árabe. No solo eso, él fue también condenado a muerte. Y en 2 años ellos fueron allá a la cárcel y le dijeron, si usted para de ser pastor, vamos a sacar a usted de ahí, de aquí. Por 2 años él dijo, no, yo voy a continuar predicando. Y cuando completó 2 años, ellos insistieron, si tú paras de predicar, usted no va a morir. Él fue para la horca, hermanos. Ese tipo de muerte no exige mucha dolor, porque es rápido. La guillotina también es rápida. Más en este próximo periodo no va a ser una muerte rápida. Hermanos, no es rápido. Vean lo que Hamás está haciendo hoy, hermanos, con las mujeres judías. Ellos tenían la orientación, la orden de violar a las mujeres. Hermanos, el tiempo que está delante de nosotros es terrible. Esto no es juego. Ellos no van a matar con un tiro. Yo voy a tener días, semanas y meses haciendo todo lo que no sirve para las personas, torturando. Simplemente es una de las cosas que va a suceder. Va a faltar, es una de las cosas que va a suceder porque va a faltar comida, agua, no va a seguridad, no va a tener derechos humanos. Va a ser tratado como alguien peligroso. Más primero va a tener que ser torturado. Entonces, en ese capítulo de Romanos 6, aquí existe el cumplimiento ahora. Después del arrebatamiento será imposible. En aquella época es imposible renovarlos para arrepentimiento, porque solo por tortura y por muerte. Quiero ver de mi último versículo en Hebreos 10, de acuerdo con lo que estoy hablando. La Biblia quedando más nueva para usted, la revelación más nueva. Estamos presentando de otro ángulo. Hebreos 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente,
Acá dice, en otra versión dice, porque si vivimos voluntariamente en pecado. La mentira, por ejemplo, se tornó un vivir. Ya no considera que es mentira, es un pecado, entonces usted sigue mintiendo sin temor. Porque si vivimos deliberadamente en pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. A esto es después del arrebatamiento y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 27. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí usted tiene el cumplimiento antes y después del arrebatamiento. El pecado va a arrastrar a las personas a la rebelión va a arrastrar a las personas a quedarse. Nosotros no alcanzamos aún la recta final. No podemos decir que ya llegamos. Podemos pensar que estamos reinando. Aún falta la guerra de Israel. Voy a terminar con esto. Ella va a tornarse, hacerse nuclear, volverse nuclear. La guerra de Rusia con Ucrania va a volverse nuclear. El líder de este ministerio de arrepentimiento y santidad vio que la guerra de Rusia con Ucrania, ella va a volverse nuclear y Rusia va a enviar sus misiles para Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, aquí donde el hermano que comparte está ahora. Los países van a desaparecer. Son los países democráticos. Hacen parte de la ONU. Son los miembros permanentes. La seguridad de la ONU desaparece. En aquellos días, la guerra de Israel va a ser atómica también. Una vez Dios sacando del camino los que apoyan a Israel. Si Israel necesita de ayuda y Estados Unidos está allá, es su compañero. La Unión Europea está ahí. Mas Dios está diciendo, voy a sacar todos tus apoyos de Israel. Dios quiere Israel. Dios quiere que Israel depende solamente de él. Por eso esa guerra que va a suceder, Rusia va a enviar misiles y va a destruir esas naciones. Ellas paran de ser superpotencias. Hermanos, ese será el fin. El fin del imperio de los Estados Unidos. Cuando los misiles caigan en esos países, hermanos, no demora mucho, los chinos van a venir para acá, para Estados Unidos, para agarrar a las personas que quedaron y van a ver lo que va a hacer. Los rusos van a venir, van a ir también para allá, para dominar poca gente que quedó. Israel va a quedar solo. Después de una guerra nuclear con Irán, la situación va a quedar peor para Israel. Y usted sabe que el antisemitismo está aumentando. Son las personas hablando mal de Israel. Si el profeta vio
que cuando el arrebatamiento va a suceder en aquellos días, semanas que anteceden, él vio protestas en las calles, las personas en la calle protestando, millares de personas de muchas naciones, y no estamos viendo las protestas en las calles contra Israel.